bien, y para hablar de en realidad, sobre todo de este capítulo de Fugas, que es el capítulo sobre la fuga de 111 presos de la cárcel de Punta Carretas en el año 71, vamos a estar con nuestra compañera Azul Córdoba, a quien recibimos con un fuerte aplauso. ¡Azul! Bienvenida. Es productora periodística de Ideas Cruzadas, pero bueno, es argentina, hace 10 años que vive acá, ha trabajado en varios medios, se ganó el premio de prensa escrita en 2017, sí, el premio Helen, así que bueno, un gusto tenerte por acá. Ay, no, yo encantada de estar acá, me encanta. Los miro y ta. Me están cumpliendo un sueño estar acá. Ay, Azul, qué crack. Divinos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien de bien. Azul, ya nos vamos a meter de lleno en un podcast que es argentino en su primera temporada con fugas que pasaron en Argentina, pero se cuela un capítulo en Uruguay. Sí, esa primera temporada de Fugas es del año 2019. El año pasado salió la segunda temporada, como ustedes comentaban antes, que fue con distintos capítulos a nivel latinoamericano. Pero en la primera temporada, el único programa, digamos, el único capítulo, episodio de Latinoamérica fue el de acá de Uruguay, que son los 111, lo pueden buscar en cualquier plataforma de podcast. Y bueno, y sí, surgió por el interés del equipo de Anfibia, que en la parte de podcast está dirigido por Tomás Pérez Bisón, y en la parte de investigación está Sebastián Ortega y Emilia Arbeta, que bueno, nos conocemos, se contactaron conmigo porque yo ya estaba viviendo acá hace mucho tiempo, y me dijeron, queremos hacer un podcast sobre la fuga de Punta Carretas. Y en realidad yo ahí le dije, bueno, bárbaro, pero ¿por qué no hacen de la fuga de las chicas? Claro. Que nadie, justo... Luciérnaga. Claro, después salió. En la segunda temporada está esa. Ahí va. Entonces ahí también otros que me cumplieron un sueño, ¿viste? Porque yo dije, en unos viernes igual vamos a tener ese capítulo, vamos a hablar de ese capítulo. Pero digo esto porque en esto de cómo pensar en armar un podcast, ¿no? Las decisiones que hay que tomar y que tienen que ver con, sobre todo este tipo de podcasts que son narrativos, ¿no? Claro. O sea, que buscan ser una suerte de documentales sonoros, si se quiere, recuperar voces, ustedes lo decían un poco cuando presentaban al principio del programa este podcast, recuperar esas voces de quienes todavía están vivos, creo que lo decía Pablo, y también lo que podemos aprovechar siempre con el sonido, más allá de archivo sonoro, es recuperar otras voces también de personas que ya no están. No es el caso de este, pero podría haber pasado. Y trabajar eso mucho con archivo y después también recrear sonidos, tomar sonido de los lugares. Nosotros, seguro ustedes van a preguntar, pero cuando fuimos recorriendo los lugares fue interesante el trabajo que, en mi caso, yo hice las entrevistas y el sonido lo fueron tomando el equipo de Uicast, que ahí está Bruno Yelsa y Nicolás, no me acuerdo su apellido ahora, pero bueno, fuimos ahí tomando sonidos ambientes, ¿no? Entonces, en el penal, en lo que fue el penal de Punta Carretas, que hoy es el shopping, en las casas de los 3 entrevistados que aparecen ahí, y bueno, y todo eso, aunque es muy sutil por ahí, hace a la ambientación sonora, ¿no? A poder ubicarnos. Sin duda, porque aparte vos estás escuchando el podcast y hay momentos en como que vos te sentís en la celda, sentís que estás ahí al lado y que están con el... con el, ¿cómo se llama? El destornillador y no sé qué, que no podían hacer mucho ruido, entonces se hablaba, ¿no? Bueno, para tapar esos sonidos que están escarbando. Claro, y recrear eso que, qué sé yo, que se les iba cayendo, no sé, la tierra encima. Después cuando tocan la piedra y estuvieron un montón de tiempo, yo lo volví a escuchar y decía, claro, esos datos, ¿no? 23 horas de trabajo para avanzar solo 19 centímetros estuvieron en un momento y era como, bueno, esto no va a pasar, ¿no? Fue muy fascinante también poder escuchar esas historias, porque mi objetivo fue también encontrar a tres, que son los entrevistados que están ahí, a 3 personas que nos pudieran también hablar desde otro lugar que no fueran los más conocidos. Obvio que la voz del Pepe Mujica aparece y está bien. De hecho, fuimos primero por ahí y yo fui en realidad también a pedido de la producción, ¿no? de Anfibia, porque dijeron, queremos al Pepe. Yo le dije, bueno, lo vamos a intentar, pero no va a ser fácil. Y de hecho no pasó. Y ahí la importancia del archivo. Pues yo le dije, el Pepe no quería hablar de este tema. De hecho no ha querido hablar casi nunca de este tema, ¿no? Porque él, digo, es una persona un político que sigue hablando hoy de la política de hoy, ¿no? No es necesario que yo lo explique. Y entonces dije, bueno, pero hay muy buenos documentales, hay uno en especial, un documental alemán, vayamos y busquemos ese fragmento de audio que está bueno, digamos. Y después... Nada, yo quiero encargarme de encontrar voces que no conocemos y que, por ejemplo, contamos eso con el testimonio de El Vasco, Jesús Arguiñarena,
que es un genio y que el tipo diseñó el túnel, siendo estudiante de arquitectura y teniendo 22 años. Y para mí eso era súper valioso, ¿viste? Entonces, también cuando creamos estos relatos, siempre hay esa disputa también un poco de cómo crear un relato que sea atractivo para un público mucho más amplio que el local. ¿Y él no es el que termina saliendo último? Es el que termina saliendo último, casi que apaga la luz. Sí, claro, ¿no? Sí, sí, toda esa vuelta, ¿no? Pero también eso, estuvo bueno también el diálogo desde crearlo desde acá de alguna manera, buscando esos testimonios y también qué te pide casi que un oyente de afuera que venían a hacer el equipo de Anfibia, ¿no? Decían, todo el tiempo me recordaban, hay un montón de cosas que vos nos decís que no tenemos ni idea qué son. Claro. Entonces era como, tenemos que ubicar a un oyente que lo esté escuchando en México y entienda dónde está el penal, entienda la magnitud de esto, y que además fue una fuga que inspiró... media hora más o menos Esta dura media hora, sí, es de los más cortos de hecho. ¿Vos hiciste también el guión? Porque eso, la explicación es importante en el guión, ¿no? Sí, el guión yo no lo hice, el guión lo hicieron Seba Ortega y Emilia Arbeta, pero bueno, en el caso de Seba, viajó acá a Uruguay antes de que yo empezara las entrevistas y ahí charlamos, fuimos a buscar libros a Tristán Narvaja, porque él quería leer todo de la historia de los Tupamaros, entonces fuimos ahí a buscar y yo dije, vamos a Tristán y conseguimos joyitas y así pasó. Y entonces se puso a estudiar mucho, Seba es un obsesivo total y él armó el guión. Pero bueno, con dudas mientras lo iba armando, sí, cada tanto me llamaban cuando ya tenían seleccionado, una vez que hicieron las entrevistas, qué material tomar de cada una, me llamaba, me consultaba, me mandaba mails. No es que yo vi el guión final, claro. Pero sí me consultaba datos, ¿viste? Como para asegurarse que estaban bien. ¿Cuánto tiempo de investigación? Como decís, vino, viajó, se llevó todos estos libros, calculo que los leyó, sí. El tiempo también de las entrevistas. Sí, y tiempos que después se te van pasando con tener que entregar otros trabajos, ¿no? Como, no en el caso mío, pero como periodistas, ¿viste? Que nos pasa, nos trazamos prioridades y después viene la agenda y como un tsunami y bueno. Entonces yo creo que, no sé, por alrededor de un año entre que... ¿Un año por cada capítulo? No por cada capítulo, en el medio iban produciendo otros sellos, ¿eh? Claro. Pero un año de producción entre aquella idea, cuando Seba me manda un mensaje y me dice, claro, queremos que vos hagas las entrevistas, no sé qué, claro, que busques estas historias, hasta que salió publicado. En el medio pasaron muchas cosas, porque claro, en el medio de esto había que rastrear una lista de personas, ver quiénes estaban vivos, hablar con esa gente, pasarles los audios. Para hacer todo este laburo, ellos lo que hacen es transcribir todas las entrevistas, que fueron entrevistas muy largas, las 3 que aparecen ahí. Y claro, y después te da pena, eso siempre nos pasa, ¿no? A los periodistas y quienes hacemos crónicas, que en el caso de el último testimonio, que es el de Raúl Gallinares Lalo, que maneja una de las camionetas, de las 2 camionetas que los esperan, y que se los termina llevando a su casa, y la entrevista la grabamos en esa casa. O sea, te lo digo y me pone la piel de gallina porque fue algo súper emocionante y como esos privilegios que tenés, ¿no? Como cronista. Nada, segundos de Lalo en el audio. Y fue como cuando terminé y escuché el producto final, fue como, ¡ay no, qué dolor! Pero claro, lo que pasa es que el relato de Lalo después era todo lo que pasó después, ¿no? Yo me imagino, perdón, en ese año, también todo el trabajo, hoy hablábamos de estas historias que tienen obviamente todo un registro histórico, pero también al paso del tiempo hay como mucho que se cuenta o mucho a veces de oralidad, que a veces ronda lo mágico, porque tiene una cosa de épica la historia también. Entonces, ¿cómo es el laburo de enfocarse solo en lo histórico y dejar por fuera, de repente, todo lo que se comenta, por decirlo de alguna manera? ¿Existe eso? ¿Cómo es esa limpieza? Yo creo que ahí te ayuda mucho los entrevistados. Y en este caso, los 3 que yo terminé consiguiendo fueron tipos como muy ordenados en su relato y con muy poca épica también en su relato. Y no son, no son 3 de los autores que han escrito la historia oficial del MLN. ¿Se entiende? Sí. No es que entrevisté a Rosenkopf, bueno, Eleuterio Fernández Huidobro, ya había fallecido, pero quiero decir, no es que entrevisté a esos popes que también ya tienen una suerte, con el mayor de respetos, pero de cassette en esto y de mística y de forma también hasta de narración oral, ¿no? Total. Entonces, sus relatos, de cierta manera, eran como muy genuinos también en esto de contar lo que pasó. Y en el caso del Vasco, insisto, nos fue súper útil y súper rico, porque además siendo arquitecto, el tipo mientras te hablaba y nos contaba, iba haciendo dibujitos.
Entonces nos recreó el túnel, viste, típico de arquitecto que te agarra cualquier papelito, una servilleta y nos armó el túnel ahí. Y entonces fue súper rico porque también, aunque en el audio después no queda todo, esa información va al guión. ¿Se entiende? Por ahí escuchamos fragmentitos, pero la cantidad de información que aparece ahí, la mayoría es del propio relato. Y aparte, a mí hay algo que me encantó de escuchar el podcast, es que, claro, vos en el momento está narrado muy bien, ¿no? Porque te lleva, es como una película, es como que estuvieras viendo una película, ¿no? Y entonces vos vas viendo, ¿no? lo que va sucediendo, te vas haciendo preguntas, porque decís, bueno, empezaron a hacer el túnel, ¿y la tierra qué hacen con la tierra? ¿No? Es como cosas que nunca te preguntaste, que decís, se fugaron no sé qué, y de repente decís, claro, ¿qué hacen con la tierra? ¿Dónde la esconden? ¿Dónde, no? Porque era tipo 100 y pico de metros de túnel. Y sí, y en eso, bueno, está buenísimo esta devolución que haces como oyenta, digamos, porque ahí hay algo que es clave en la técnica de hacer un podcast, que tiene que ver con preguntar hasta el ínfimo detalle. Después no sabes qué vas a usar o no, esto que les digo. Pero tenés que preguntar, cuando es un podcast de este tipo narrativo, tenés que preguntar todos los detalles y también hasta enseñarle a la persona a responder, para que te diga, sí, no, entonces reconstruíme la oración y decime, sí, claro, nosotros usamos un cucharín para no sé qué, ¿entendés? Es como, ¿usaste un cucharín? Sí, no, eso no sirve. Como, claro, no sirve. Entonces, ¿cómo eran las linternas? Claro, tenés que preguntar todos esos detalles y a mí me interesaba mucho eso también, como tratar de recrear, además, el ambiente mínimo en el que estaban, ¿no? Claro. Y también me interesa nombrar un poco que el ambiente de la cárcel, ¿no? Estamos hablando del año 71, justo mañana, bueno, es 20 de mayo, quiero decir, estamos hablando de una historia donde ya se palpitaba el golpe de Estado que iba a ser 2 años después, pero ahí ya estaban las medidas prontas de seguridad, había muchas personas presas, ya había denuncias en el exterior, ya había exiliados, ya había gente clandestina, entonces es también bueno me parece también charlarlo hoy, para pensar en esa época y en cómo llegamos en todo caso al 27 de junio del 73, ¿no? Clarísimo. Y bueno, eso, recrear los detalles y también hablar de que ahí se fugaron, sí, la mayoría del MLN, pero también presos comunes, ¿no? Sí. Y eso, cómo se habla de la convivencia de la cárcel, lo que pasa con la policía, también me parece que es un detalle interesante. Hay una fascinación por el podcast, sobre este podcast de nosotros, ¿no? Porque por eso estamos... Y se nos fue, el tiempo se nos fue, pero así, volando. También quiero aprovechar ahora que mencionaste que mañana, a partir de las 18 horas, se va a estar transmitiendo la Marcha del Silencio por aquí, por la pantalla de TV Ciudad. Ahí va. Y para cerrar, quería preguntarte un poquito en tus proyectos ahora, que nos hagas como viene una tercera temporada de Días Cruzadas, si hay un libro en puerta. Sí, bueno, en realidad, segunda temporada. Genial, tercera temporada, ¿ya hablamos con la dirección? Sí. Bueno, fascinante, listo, ¿dónde firmo? Me encanta. Y aprovecho, sí, para avisar que este domingo a las 21 no sale Días Cruzadas porque va a la NBA, pero no se lo pierdan el 28, porque van a estar Mateo Gutiérrez y Karina Tassino. Bien. Mateo, hijo de Héctor Gutiérrez Ruiz, y Karina Tassino, hija de Oscar Tassino. Eso, y por otro lado, sí, acabo de terminar de escribir un libro de historias de mujeres, de perfiles de mujeres en la dictadura uruguaya, y hay desde poetas hasta actrices, hasta, bueno, también presas políticas, hijas de desaparecidos, mujeres trans, así que espero ya en junio, espero que esté en librerías y espero venir a compartírselos. Entonces, te entrevistaremos por el libro. Bueno, muchas gracias. Y sigan escuchando podcast, que es una belleza. Es genial. Sí. Acá estamos muy contentos con estos viernes de podcast. Es que sí. Porque es un mundo alucinante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer.